La vez pasada vimos a Jesús, ¿verdad?, que iba hacia Betania. Betania fue el lugar, ¿verdad?, donde vivía Lázaro, y Lázaro estaba enfermo. Y nos fijamos bien, ¿verdad?, que había una grande necesidad, estaba él muy grave en salud y llegó que al final murió Lázaro. Pero lo más precioso de las Escrituras, hermanos, es de ver que el Señor, si nos fijamos con mucho cuidado lo que el Evangelio nos enseña, nos vamos a dar cuenta que Él ya nos previene, nos prepara con el propósito por el cual Él tuvo que morir. Y también al mismo tiempo nos deja la esperanza para que cuando nosotros veamos la muerte de Lázaro o ese contexto de gente que estaba en ese tiempo, no se quedaran ellos con duda, sino que todo estaba en el plan. Y él no iba a morir y quedar muerto, sino que él iba a resucitar. Todo estuvo, hermanos, en un plan divino de Dios para esto. Cuando nosotros vemos este Evangelio de Juan en el capítulo 11, donde estamos ahorita nosotros estudiando, vamos a aprender algunas buenas lecciones aquí para nuestras vidas. Y no creo que vaya a ser lo suficiente para cambiarnos ya a todos, porque necesitamos regresar siempre a la palabra del Señor para que la palabra del Señor haga efecto en nuestras vidas cada día, que nuestras mentes vayan renovando. Una de las respuestas que el Señor le dio a una de sus hermanas, que fue Marta, fue que su hermano iba a resucitar. Él le habló a sus discípulos cuando sus discípulos también lo hicieron al Señor a un lado para preguntarle qué estaba pasando. El Señor les dijo también a ellos muy claro que esa muerte, ¿verdad?, que eso lo que había pasado no era para una muerte que así iba a quedar él. Entonces ya había él hablado a sus discípulos para que ellos supieran que todo estaba en sus manos. Y también habló después con la hermana de Lázaro también para demostrarle que también todo estaba en las manos del Señor. Luego después nos damos cuenta, ¿verdad?, también la reacción también de estas dos hermanas. Se dice, ¿verdad?, que quizás las dos estaban en acuerdo, ¿verdad?, por qué el Señor no había llegado. La pregunta era, ¿por qué el Señor no había llegado cuando se le había avisado de que su amigo estaba enfermo? Entonces esto la Biblia nos deja una lección también para que nosotros como creyentes no nos admiremos cuando vienen cosas a veces a nuestras vidas y pasan cosas así, que sea que en casos así que vienen a veces enfermedades o situaciones muy difíciles. No tenemos que admirarnos porque aquí vemos el caso con Lázaro. Lázaro era, ¿verdad?, Lázaro, María y Marta invitaban al Señor. El Señor cenaba con ellos, los discípulos cenaban con ellos. Era una familia que, ¿verdad?, que siempre lo invitaba al Señor para cenar con él cuando estaba en Betania. Ellos se gozaban en las enseñanzas que el Señor daba y María siempre estuvo muy atenta a las lecciones que el Señor daba también. Estuvo a los pies del Señor. Ella fue también una que demostró su adoración cuando adoró al Señor también, cuando derramó, ¿verdad?, esa loción sobre sus pies, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Ella demostró su agradecimiento porque el Señor había resucitado o había regresado a vida a Lázaro. Lamentablemente Lázaro tuvo que morir después. Lázaro llegó a una cierta edad, la Biblia no nos enseña, pero Lázaro murió. Pero el Señor lo revivió. Y lo revivió en el día 4, después de que había muerto. Ya era ya un tiempecito ya que estaba ya Lázaro en el sepulcro, ya pasaba 3 días, que normalmente los judíos creían que en ese tiempo la alma todavía estaba rodeando el cuerpo, esperando regresar para atrás. Pero ya eran 4 días. Ya para ese tiempo ya no había ninguna esperanza ya para que el alma regresara para atrás al cuerpo. Imagínese usted cómo ha de haber estado el cuerpo en esa situación, que el Señor no tan solo ordenó a la alma regresar para atrás al cuerpo, sino que el cuerpo también, en la forma en que estaba, todo quedó en una pausa. Todo quedó en una pausa. Y tuvo que ser Dios el que mantuvo ese cuerpo y lo preservó para que el alma pudiera regresar para atrás y que ese cuerpo no se viera diferente. Porque ya después de 4 días nosotros sabemos bien que aún hasta su hermana dijo que ya el cuerpo ya
ya hedía ya el cuerpo, ya no olía bien. Ya después de 4 días ya sellado con esa piedra, dependiendo cómo fue el clima. Imagínense moviendo esa piedra de ahí, va a despedir un olor fuerte. Entonces ella había advertido al Señor. Quizás ella no creyó suficiente para haber creído que el Señor iba a hacer un milagro ahí en ese momento. Quizás ella pensó que quería el Señor que se abriera ese lugar para él entrar y observar el cuerpo. Como Jesús, ¿verdad?, fue hombre entre nosotros, ella quizás ahí es donde limitó al Señor. Nos damos cuenta que esto fue hecho entre el pueblo todo se dio cuenta de lo que el Señor había hecho. El pueblo se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que el Señor había hecho, era para que ellos pudieran ver que el Señor había sido enviado por su Padre. Eso es lo que por eso el Señor se manifiesta en nuestras vidas, para que nosotros creamos en Él solamente. No que creamos en Él y que creamos en otros santos y que creamos en otras religiones. No, hermanos, queda que solamente creamos en Jesucristo, basta con Él. Él es el que nos salva, Él es el único que nos puede salvar. Esta ocasión llevó al pueblo a decir o a cuestionar también después o antes, de que quizás el Señor no iba a poder sanarlo. ¿Por qué no fue el Señor? ¿Verdad? Ustedes se van a dar cuenta en esta historia que el pueblo dudó, que ellos empezaron a acordarse del ciego de nacimiento y dijeron, ¿qué pasó? ¿No pudo él sanar quizás esta enfermedad de Lázaro? Y solamente pudo abrirle los ojos al ciego en los capítulos anteriores que estuvimos estudiando hace tiempo atrás. Jesús pidió en ver dónde le habían puesto. El Señor quería ver, el Señor se unió con el pueblo en su dolor. El Señor no fue frío en este caso, demostró su amor hacia Lázaro, pero al mismo tiempo iba con un propósito, ¿verdad? El Señor no debería de haber llorado, yo pienso, ¿verdad? Pero el Señor lloró, compartió ese dolor con ellos para demostrarles también a ellos en verdad, con un corazón sincero, de que Él amaba a Lázaro, pero que Él iba con un propósito, que esto era un plan para que ellos pudieran ver que Él era el Hijo de Dios. Vamos así a ponernos en pie, mis hermanos, y vamos a ir a Juan al capítulo 11, y vamos a ir al versículo 28 al 44. Y la Biblia nos enseña en el capítulo 11, versículo 28 al 44, dice: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Pueden tomar sus asientos. Ya nos dimos cuenta lo que la Biblia nos está enseñando, mis hermanos, y queremos ver ahora nomás estos 3 detalles, ¿verdad? Hoy en esta mañana, concluyendo con este caso aquí, y el siguiente domingo estaremos viendo lo que sigue después. Lo primero que vemos es que Jesús preguntó ¿dónde estaba el cuerpo? Luego después nos damos cuenta que Jesús estuvo en la mente del pueblo. Jesús estuvo en mente del pueblo. Ese es el segundo punto que vamos a darnos cuenta. El tercero va a ser Jesús con el milagro, ¿verdad? Iba a demostrar que Él había sido enviado. Y todo venía en el plan y en el propósito que el Señor tenía. Lo primero que dijo el Señor en el versículo 34, cuando usted se da cuenta en la Biblia, dice: ¿dónde le pusiste? El Señor quería saber dónde estaba Lázaro, dónde estaba su cuerpo. Jesús les había dicho antes, en el versículo 4, y esto es lo que me impresiona a mí, ¿verdad? Lo que el Señor nos prepara a todos para que no haya duda en nosotros. El Señor en el versículo 4, cuando usted va en el capítulo 11, usted se fija bien y dice la palabra de Dios: esta enfermedad no es para muerte, fuera para que hubiera quedado en el corazón de ellos, para que ellos tuvieran la fe de creer de que todo estaba en las manos de Cristo, ya que ellos eran discípulos de Él, ya que ellos habían visto los milagros, ya que el Señor se había manifestado en sus vidas. Nos demuestra a nosotros nuestro estado humano, cómo a veces podemos aún nosotros ser, aún después de que Dios se haya manifestado en nuestras vidas, y el Señor enseñándonos a través de su bendita palabra, la seguridad que tenemos. Podemos ver nosotros que a través del tiempo podemos nosotros caer en el mismo lugar que los discípulos cayeron, y también en el mismo lugar que las hermanas también, como también el pueblo. El Señor ya les había dicho en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, fuera para que ellos hubieran atesorado eso todos y hubieran confiadamente ido aún hasta esperándoles la persecución que les esperaba en Jerusalén. Pero nos damos cuenta que ellos también eso lo traen a la luz para decirle al Señor: Señor, la vez pasada que fuimos te querían matar, si vamos otra vez, quizás esta vez nos van a matar a todos. Quizás ellos van a pensar que esta es una venganza, que venimos para atrás con otra rebeldía y nos van a querer matar. Esta es la persecución que a veces va a haber entre nosotros y a veces en este mundo en el que estamos. Aunque se ve extraño ya en los Estados Unidos una persecución, esto es lo que viene a veces aún hoy en estos tiempos, cuando a veces tenemos que separarnos, a veces en algunos casos. Jesús también nos demuestra que les hace ver el día. El Señor les da a entender a ellos que mientras es día hay que trabajar. Va a haber un día donde se va a hacer noche. Ya no va a ser día, va a ser noche. Va a llegar el tiempo donde ya no va a ser día, sino que va a ser noche. Y ya no se va a poder trabajar. Va a haber un tiempo, le dijo el Señor, aquí les dio a entender a ellos que yo ya no voy a estar con ustedes. Pero ahorita, mientras la luz está en el mundo, yo soy la luz del mundo, es día, vamos hacia adelante. El Señor quería que sus discípulos confiaran en Él. Cuando vemos el versículo 9 donde dice: ¿no tiene el día 12 horas? Las 12 horas significaba que era un tiempo de trabajar, era un tiempo de laborar, era un tiempo de servirle al Señor. El Señor, si hay un personaje en la Biblia que supera todos los personajes en saber, era Él. Él sabía a lo que Él había sido llamado. Él no estaba perdiendo el tiempo. Él no estaba en un lugar perdiendo el tiempo pensativo, dudando a lo que Dios le había llamado, sino que Él sabía bien. Es bueno que nosotros también como iglesia sepamos a lo que el Señor nos ha llamado y responsabilizarnos en lo que el Señor nos ha llamado, así como este gran ejemplo que nos enseña la Biblia, donde dice: ¿no tiene el día 12 horas? Él estaba consciente de que era el tiempo de trabajar. Para los judíos 12 horas en el día era tiempo de trabajar, era tiempo de desarrollar lo que el Señor les había llamado a hacer. Ellos eran el pueblo de Dios, hermanos.
Ellos sabían que Dios les había dado dones para que ellos los desarrollaran y que todos los que estaban alrededor de ellos los vieran. Era día, era tiempo de trabajar, era tiempo de servir, era tiempo de demostrar lo que Dios nos había dado. Si era de la construcción, si era ser carpintero, si era en la agricultura, en la medicina, si era de sacerdocio, si era de profeta. Ellos estaban conscientes de eso y más que todo Jesús superó a todos en saber que ese era el tiempo que el Padre lo había llamado. Él no caminó con duda, Él no caminó dudando, Él no caminó cuestionando lo que Dios le había llamado. Él estaba seguro donde Él estaba que Él había sido llamado a ese trabajo. Y también esto lo comparte con sus discípulos en una forma para darles a ellos a entender que ellos pudieran alcanzar la respuesta con sus propias mentes y entender que si son 12 horas del día, eso significa que era tiempo de trabajar, que era un tiempo donde se podía trabajar, que la gracia de Dios estaba con ellos. Ellos sabían esto porque era lógico, sus padres los habían instruido a ellos a trabajar. Algunos eran pescadores, otros estaban dados a los impuestos, a recolectar los impuestos. Ellos sabían que había un horario donde se trabajaba, había un horario donde ellos dedicaban al trabajo. Y era la hora, eran las 12 horas que se les daba a ellos de trabajar, no de descansar, no de dormir, no de vacacionar, sino que era un tiempo de servirle al Señor. Era una temporada. En la vida tenemos todos temporada. Hay un tiempo de segar, hay un tiempo de cosechar, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de pobreza y como también hay un tiempo de riqueza en nuestras vidas. Todos debemos de saber esto ya como adultos. Debemos de llegar a esto, a entender que así es como va la vida aquí, en esta vida temporal que vivimos. Ahorita estamos en lo temporal, y en el futuro vamos a estar en la eternidad para siempre. Y aquí es donde queda dónde vamos a estar después, porque nos queda a nosotros hacer una decisión con la ayuda del Señor. Jesús afirma lo que fue y lo que es hoy. ¿Dónde hallamos esto? Que Él afirma esto. Él afirma lo que fue allá y lo que es hoy, en este tiempo, lo que es hoy, en este día. El versículo 25 dice, yo soy, con eso basta ya, yo soy la resurrección. Si Cristo hubiera muerto y hubiera quedado en la tumba como algunos lo creen, y ahí hubiera quedado su cuerpo, quizás esto no tiene poder. Y hubiera sido como cualquier escritor y quizás hasta peor que cualquier escritor, porque sería una mentira, por la razón de que no fue verdad lo que dijo. Porque su cuerpo lo comprueba de que está en la tumba. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que en el tercer día, el domingo, en la mañana, en la madrugada, el Señor ya no estaba en la tumba. Los que leemos la Biblia sabemos eso bien. Y aquí es donde nosotros quedamos impresionados para decir que fue allá y fue hoy también. Él es la resurrección y la vida. No hubo nadie, no hay ningún personaje en el mundo que pudo decir yo soy la resurrección. Ha habido muchos filósofos, muchos hombres sabios que, hermanos, nos quedamos admirados de la filosofía y de la sabiduría que ellos han tenido en la cultura, en el tiempo, en la era de nosotros los hombres aquí en este planeta. Pero nadie ha podido decir y atreverse a decir lo que dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y la Biblia después lo comprueba al decir y enseñarnos a nosotros que en el tercer día resucitó el Señor entre los muertos y que se le apareció a sus discípulos. Se apareció, traspasó la pared, la puerta que estaba cerrada. Y después uno quizás puede decir, pues fue un fantasma, ¿verdad? O quizás fue una visión. Pero nos damos cuenta que el Señor después tuvo hambre y pidió Él de comer. Tuvo hambre y les pidió pan y le dieron pan y le dieron un pez y comió el Señor. ¿Dónde fue todo eso? Su cuerpo estaba presente, pero también al mismo tiempo traspasó
la pared. Y aquí es donde vemos nosotros la afirmación de allá y también vemos la afirmación de hoy en este día, para que nosotros podamos confiar en Jesús. La Biblia no da ningún otro relato de otro que haya resucitado así como Cristo o que haya prometido. Nosotros nos basamos en lo que nos enseña la Biblia y solo la Biblia nos enseña que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y por eso creemos en Él. Porque Él nos ha prometido la resurrección, nos ha prometido la vida. Y dice su palabra que aunque esté muerto, vivirá. Con esto basta para que ella hubiera creído y se hubiera encaminado hacia María también. Y quizá le hubiera dicho también a ella: el Maestro viene a resucitar a Lázaro, porque Él es la resurrección. Y aunque nuestro hermano está muerto, Él viene a resucitarlo. Pero no fue el caso así. Nos damos cuenta nosotros bien que ellas estuvieron con el Señor, pero demostraron sus flaquezas como humanos. Todos vamos a demostrar flaquezas como humanos. En este caso, el único que supera y sale brillando con altos grados solamente puede ser Jesús. No importa cuánta fe nosotros pensemos, va a llegar un día donde no vamos a tener suficiente fe. Va a haber un día donde quizás lleguemos a este caso aquí. Pero el Señor nos tiene a su pueblo, Él tiene paciencia para con su pueblo. Y aquí nos damos cuenta que con este caso, aquí con estas dos hermanas, ellas no entendieron, pero siguieron al Señor. Otra cosa que podemos ver aquí en este caso, solo Dios es el único que puede dar vida, hermanos. Y estamos hablando de que Jesús en el versículo 25 dijo: yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, vamos a pensar en este caso, solo Dios es el único que puede dar vida. Entonces, ¿qué significa esto cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida? Él es Dios. Él es Dios y Él tenía la autoridad como Dios de dar vida. Solo Dios es el único que puede dar vida. Y los judíos lo sabían, el pueblo de Él sabía que solo Dios era el único que podía dar vida. Solo Dios era el único que podía resucitar. Y aquí vemos que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Como que si Dios había enviado la resurrección hacia ellos. Él dijo: yo soy la resurrección. El que tiene al Hijo va a vivir. El que no tiene al Hijo no va a vivir. Es tan claro y tan sencillo así. Solo Dios es el juez, solo Dios, solamente Dios es el juez. Y también Jesús en una parte también dijo que Él se le había dado ese lugar como juez y que todo el juicio se lo había dado el Padre al Hijo para resplandecer otra vez esta grandeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nosotros podemos confiar si creemos lo que dice la palabra del Señor. Ahora en este caso hay algunos que dudan. Bueno, si ellos quieren dudar, queda de ellos, pero la palabra de Dios se comprueba que es verdad. Siempre la palabra de Dios, aunque le busquemos una falla, siempre vamos a hallar nosotros que sigue regresando a la verdad. La palabra de Dios es verdad, pero le queda al hombre creer. Y la fe que viene para poder creer esto solo viene de Dios, nos capacita, porque nosotros por naturaleza somos pecadores, estamos muertos en pecado, somos llevados por el pecado. Si Dios no ayuda y supera ese pecado, no podemos oír el Evangelio, no podemos acercarnos a Dios, no podemos creer en esto. Entonces, cuando nosotros estamos aquí presentes en la casa del Señor, cuando nos congregamos en la iglesia, no somos nosotros, no era porque nosotros nacimos con una cierta habilidad, sino fue el solo milagro que Dios hizo en el corazón nuestro. Es el solo milagro que Dios ha hecho en nuestras mentes a través de su palabra y a través de su Espíritu. Otra cosa que podemos ver también en este caso, después vemos que Jesús estuvo en la mente del pueblo. Jesús estuvo en mente del pueblo. El versículo 37 dice: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego? Ellos hacen una pregunta aquí en esta multitud, porque el Señor habló esa palabra de multitud. Entonces habían muchos del pueblo que estaban ahí, porque parece ver que pues María tenía amistades, Marta tenía amistades y claro, Lázaro también tuvo sus amistades. Entonces vamos a pensar aquí que hubo un gran grupo de judíos allí.
Y el Señor le llamó multitud, no sabemos cuántos, quizás 300, 400, no sabemos. Pero viendo, hermanos, ahora los quiero que ustedes vean esto. Ellos acostumbraban, ellos siempre a tener un tiempo de una semana donde ellos le daban la oportunidad a que todos supieran. Y el hogar de la persona, ¿verdad?, donde había fallecido tal persona, estaba abierta para recibir esas personas. Y esas personas a veces llegaban ellos para estar con esa familia. Y eran un tiempo, en un curso de 8 días. Estaban ahí con ellos en ese dolor, en ese pésame. Estaban ahí ellos en ese momento, ahí con ellos, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces podemos imaginarnos, hermanos, de que había mucha gente que venía cada día más y cada día más. Algunos quizás se quedaban ahí con ellas, ¿verdad? Algunos buscaban lugares cercas donde descansar. Quizás algunos llevaban comidas para que durara unos ciertos días. Quizás tenían ellos amistades que tenían también posesiones y tenían así de esa clase de influencia, y se pudo suplir las alimentaciones para las personas que estaban ahí en el dolor con la familia. Entonces, cuando el Señor habla de una multitud, yo puedo creer que había un número grande, ¿verdad? Quizás 300, 400 personas ahí. Puede ser posible por la razón de los días, los conocidos, ¿verdad?, que ellos tenían. Y todo esto podía haberse divulgado a través. Ahora tenemos el texto, ahora en segundos se divulga una noticia buena como mala a través del texto, a través del teléfono. Pero en esos tiempos tomaba tiempo, y por esa razón también se daban 8 días para que la noticia corriera a los que estaban los conocidos, ¿verdad?, de esta persona, así como con Jesús. Jesús estaba en Perea y llegó uno a avisarle al Señor: Señor, está enfermo al que tú amas. Y el Señor, en vez de ir, ya que el Señor, así Dios el Padre lo dirigió al Señor, él se quedó 2 días más. Se quedó 2 días más. Este pueblo tuvo en mente, hermanos, el milagro que el Señor había hecho en Juan capítulo 9, versículo 1 al 13. Estamos dándonos cuenta nosotros, ¿verdad?, que este pueblo tuvo en mente al ciego que había nacido así. Ahí también hay una fuerte lección espiritual hablándonos, enseñándonos a nosotros el poder de Dios para darnos vista a los que hemos nacido ciegos. Los que hemos nacido ciegos, no tuvo ningún remedio, ninguna medicina, nada le podía ayudar para tener una vista. Este hombre solamente se la pasaba mendigando, pidiendo limosna, y este pueblo supo de este grande milagro. Por eso vemos después este grupo tener esta duda en mente y cuestionar el poder de Dios, quizás en decir: pudo sanar al otro pero no pudo sanar a este. ¿Qué es lo que detuvo al maestro? También vemos en el texto que el Señor no les dice a ellos nada. Él solamente se dirige con las hermanas y les dice que Él es la resurrección, y luego después a la hermana menor le pregunta: ¿dónde está el cuerpo? Porque para ver a Lázaro, para resucitarlo. Pero no les dice a ellos: no lloren, tengan paz, yo estoy aquí, lo voy a resucitar. Pudiera haberlo dicho Él con esa confianza, pero no lo dijo. Él solamente les dijo a ellas: ¿dónde está el cuerpo? Para ir a verlo. Y cuando llegó después, ustedes ven la historia. Pero el Señor tenía la fama de poder. El Señor tenía la fama de que sus oraciones podían ser contestadas por el Padre. El Señor tenía la fama. Lo único que detenía al pueblo en recibir al Señor totalmente, lo que yo veo en la Biblia, es los escribas y los fariseos, que aún hasta la fecha siguen todavía siendo la piedra de tropiezo para que este pueblo crea. Cuando ellos, cada vez que iban a los fariseos, el siguiente domingo vamos a concluir con este capítulo, nos vamos a dar cuenta que ellos, después de que ven este milagro, todavía sigue este pueblo con duda. Van al Sanedrín, van a hablar con los escribas y los fariseos, y después vemos que ellos empiezan a hacer este plan para prender al Señor. Esto siempre ha pasado con este pueblo y sigue pasando con este pueblo. Cada vez que ellos escuchan el evangelio, cuando ellos no conocen muy bien de la palabra del Señor, van a preguntarles a sus rabinos, a ellos, concerniendo Jesús.
y estos rabinos no tienen misericordia, sino ellos no creen así, ellos siguen la misma tradición de los escribas, ellos siguen la misma tradición de los fariseos de no creer en Jesús y hablan mal de Él. Hermanos, hasta blasfeman en contra de Él para que ellos no crean en Él. He visto yo algunas blasfemias también, a veces en algunos videos, cuando ellos presentan sus argumentos de que Jesús no es el Hijo de Dios, de que Él no es el Mesías. Los argumentos de ellos, hermanos, cuando ellos los sacan a la luz, son blasfemias y son muy ofensivos también al mismo caso, que nos ofenden al mismo tiempo de ver a Jesús como ellos lo ven, como un hombre que murió, que los gusanos se lo comieron. En este caso así es como ellos hablan, así. Ellos no creen y ellos también le dicen a la iglesia: ustedes son idólatras, es todo lo que ustedes son. Son idólatras porque ustedes están adorando a un hombre, no adoran a Dios. Ellos nos quieren quitar la vista de creer que Jesucristo fue el Hijo de Dios. En ese caso también podemos decir que ellos también han de pensar que todo el Nuevo Testamento que nosotros tenemos es una falsedad. Ellos humillan el testimonio o difaman también el caso de Pablo. También ellos buscan argumentos de sacar de que Pablo no supo lo que debía de haber sabido, eran nomás pocas cosas que no tienen ningún sentido. Y ellos empiezan y siguen, y así es el caso con ese pueblo. Pero nosotros hemos creído porque Dios nos ha dado la fe para creer en su Hijo, y creemos que Él tiene vida eterna porque creemos lo que dice el Nuevo Testamento, conforme a las confirmaciones que hemos visto los miércoles, como ustedes se dieron cuenta también. El pueblo dudó que quizás Jesús no pudo sanar esta clase de enfermedad. A veces así puede surgir aún entre nosotros la iglesia, de que quizás Jesús no va a poder sanar. Yo le quiero decir algo. Si Jesús está en el plan de sanarlo, lo va a sanar, sea lo que sea. El Señor nos va a sanar. Si no está en el plan del Señor, el Señor no nos va a sanar. Él tiene otro plan. Y esto es lo que tenemos que estar nosotros preparados. El Señor no les dijo crean para que lo resucite. Él no necesitó que ellos creyeran. El Señor iba con un plan. El Señor, el plan que tenía era de resucitar a Lázaro. Fíjense bien que la Biblia nos enseña que Marta no tuvo que creer para que resucitara. Marta demostró que no creyó. Después demostró que sí creyó en la resurrección que iba a venir al final. Y después demostró que sí, Señor, lo que tú digas. Pero después nos damos cuenta que cuando fueron a la tumba, ella le dice: Señor, yede ya. Pudiera haberle dicho: Señor, está bien, quítenle la piedra porque lo va a resucitar. Esa hubiera sido demostrar la fe, aunque sea superficialmente, pero lo hubiera podido haber dicho de labios. Pero demostró ella que no creyó, pero aún no creyendo, el Señor cumplió su plan. Cuando está en el plan del Señor, el Señor lo va a hacer. Y cuando no está en su plan, ahí nos queda otra tarea de pedirle al Señor que nos ayude a entender por qué el Señor no lo hizo. Jesús con el milagro afirmó, Él afirma lo que Él es. Él afirma lo que Él es. Y me gozo de que Él afirma lo que Él es, porque nadie más puede afirmarlo así como Él lo afirmó. En el versículo 40, en el mismo capítulo 11, en esta historia nos damos cuenta donde dice: no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, porque esto en caso, hermanos, es para el creyente, es para el creyente, es para el que cree en el Señor Jesucristo. No es una fe de que yo creo para tener que serlo. Esto estamos hablando de que creemos en Él y que Él nos guarda hasta ese día que nos vaya a llamar por nombre. Cuando nosotros vemos al Señor llamar a Lázaro, ahí yo puedo ver el canto que nosotros cantamos cuando allá se pase lista: a mi nombre yo feliz responderé. Ahí usted puede ver ese canto que se realiza con la vida que resucitó el Señor aquí, cuando vemos que regresó de la muerte o lo trajo de la muerte a la vida a Lázaro. Aquí podemos ver ese canto que al momento que el Señor menciona nuestro nombre, vamos a resucitar. Y los que Él llama son los únicos que se van a levantar de la tumba con esa voz de mando y esa voz de autoridad. Va a haber un tiempo donde vamos a descansar con el Señor si el Señor tarda en su venida. Esto es lo que es en la vida, es parte de la vida. Ningún cristiano está exento de decir: yo no voy a morir, yo me voy a ir en el rapto. Esas cosas son, hermano, dichas nomás así, pero no hay ninguna seguridad de que vayamos a ver el rapto.
hay más seguridad de que todos vayamos a ver la muerte. No quiero poner a nadie triste. Y la única esperanza que queda es tener a Jesús en verdad en nuestros corazones. Aquí es donde nos queda a nosotros asegurarnos. Parece que cada vez que nosotros llegamos a avanzar en la edad, nos ponemos a veces a pensar, y no sé usted, pero a veces yo me pongo a pensar en este caso y decir, así como hubo un tiempo que yo no estuve aquí en la tierra, así un tiempo va a ser cuando después, cuando dejemos esta vida aquí, ya no vamos a existir, pero solamente vamos a descansar con la pura esperanza de que Jesucristo nos va a llamar por nombre a cada uno de los suyos. Y aquí es donde queda la evidencia de que tiene que ser verdad, porque el que el Señor no llame, ahí quedó. Y cuando despierte en la segunda resurrección, esa persona que despierte va a despertar de ese sueño, si lo podemos decir así, pero no va a despertar para entrar al gozo del Señor. Esa alma va a despertar para ser juzgada y después condenada, castigada por toda la eternidad porque no creyó. Ese fue el destino de eso. Es lo que la Biblia nos va a enseñar. Los creyentes en Cristo verán la vida porque creyeron, porque hemos creído. Cuando se acaba la vida con este cuerpo, yo no creo que sigue la fe todavía existiendo, nuestras almas y todo va a descansar, pero porque hemos creído en verdad queda el sello del Espíritu Santo para darnos la seguridad que somos la propiedad del Señor. Hay una seguridad, hay el sello que está en nosotros. Los creyentes en Cristo verán la vida porque creyeron, los que no, la muerte porque no creyeron. Esto es muy importante y tomarlo esto siempre en serio. Si queremos estar con el Señor, necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Como yo les estaba hablando a los jóvenes cuando fuimos la vez pasada a evangelizar, les hablé de esto, del tratado que tenía yo, hablaba del cielo, y yo les expliqué bien. Nosotros creemos en el cielo, en este lugar de eternidad donde vamos a descansar todos los creyentes, porque el fundador del cristianismo, que fue Cristo Jesús, nos enseñó que hay un cielo y que fue a preparar un lugar para los que creyeran en Él, para sus ovejas. Y por esa razón nosotros creemos en el cielo. Y los llevé a estos jóvenes y les dije, así como esta caricatura aquí nos demuestra en este tratado de que este hombre sabe del cielo y quiere ir al cielo, hay una cosa que le impide ir al cielo. Y esto es lo que el mundo no se fija, está ciego, que es el pecado. El pecado es lo que impide al hombre poder llegar al cielo. El pecado le impide al hombre poder llegar al cielo. No podemos nacer aquí en esta vida y decir, ya me voy al cielo, porque así es. Lo siento mucho, me da mucha lástima por usted, pero yo no le puedo mentir y darle una falsa esperanza en decirle a usted se va a ir al cielo. Prefiero mejor no estar allí y en vez de presentar una falsa esperanza. Es duro esto, porque cuando yo lo veo así, digo yo, esto es duro. Porque el mundo está dando una esperanza y se oye mejor las noticias del mundo. Vamos a ir al mundo mejor y a escuchar de que todos van al cielo. Nunca aceptaron a Jesucristo como su único Salvador. Están en el cielo para el mundo. Nunca recibieron a Jesucristo en sus corazones, nunca participaron, pero están en el cielo. Todos están en el cielo. Es una falsa esperanza. Es una falsa esperanza que el mundo está ahorita llevando a cabo y que la iglesia no se ha puesto en pie a aclarar que eso no es cierto, de que eso es una mentira, porque el único que puede darnos vida para llegar al cielo es Jesucristo, hermanos. Y por eso es tan importante de que nosotros recibamos a Jesucristo como nuestro único Salvador. No hay esperanza para nadie que está fuera de Cristo Jesús. Esto me preocupa a mí, esto me mortifica a mí, esto me contrista a mí, porque yo me pongo a pensar de mis familiares, me pongo a pensar de los amigos, de las amistades que no tienen a Cristo Jesús y que yo tengo a Cristo Jesús y que ellos no tienen a Cristo Jesús. Me pongo a pensar rápidamente y me pongo a ver el caso y digo yo, Señor, yo me voy al cielo, pero ellos se van a ir a otro lugar. Yo no soy nadie para condenar a nadie, pero la Biblia está clara, el que está con el Señor es el Señor y el que no está no es. Los creyentes en Cristo, aunque muramos, porque sería yo un mentiroso decirles que todos nos vamos a ir en el rapto, yo no lo sé.
ni me atrevo tampoco a decirle aquí una falsa esperanza, vamos al rapto, ya se acerca el día. Hay algunos ministros que se atreven a decirlo. Y yo conozco a muchos que se atreven a decir, ya el Señor ya viene, ya está en las nubes. Sí, el Señor ya viene. Él estaba para venir desde que Pablo escribió las epístolas. Mejor aclararlo así. Desde que Pablo empezó a escribir las epístolas, Pablo tenía la esperanza de ver a Cristo en el rapto. Y no lo vio. Entonces sería yo un mentiroso decirle ya nomás porque vemos guerras o vemos algunas cosas pasar en el mundo, decirle ya Cristo se está acercando. No sabemos, hermanos. Pero tenemos que estar preparados. El Señor dice que en su palabra que Él viene como un ladrón y viene como un ladrón en la noche y nadie sabe cuándo el ladrón viene. Podemos estar muy preparados entre toda la noche, podemos tener todas las alarmas, podemos tener toda la seguridad que tenemos. Claro que sí, yo lo creo. Pero que quizás si se nos olvida poner la alarma, se me olvida poner la alarma del carro, se me olvida poner la alarma de la casa, ¿qué tal? Y si ese día que se me olvida, ¿qué tal si ese día es el día que se le da a ese ladrón ir a mi casa a robar lo que tengo allá adentro? ¿Qué tal si eso pasa así? No sabemos, nadie sabe, pero tratamos de estar preparados, Y no creo que hay suficiente preparación para decir que estamos preparados ya para que venga Cristo. Porque cuando vemos a veces los casos, si usted es sincero con usted y usted es sincero con su vida, usted sabe que a veces no estamos preparados. No estamos a veces preparados la iglesia debe de estar preparada, pero si nos ponemos a ver nuestras vidas, no estamos a veces preparados. Ojalá que Cristo venga el domingo, yo digo. Sería el mejor día que pudiera venir el Señor, el domingo donde todos nos vamos al cielo. Pero ¿qué tal si viene el miércoles? ¿Qué tal si viene el viernes cuando no estamos aquí? ¿Qué tal si viene en una reunión que tenemos aquí en la iglesia, verdad? Que no podemos estar aquí. Yo me pongo a pensar en eso, hermanos, y no hay suficiente preparación porque nadie lo sabe. El que es el Señor, y aunque, hermanos, no estemos muy bien preparados, pero los que somos en verdad el Señor, vamos a estar con el Señor. Pero eso solamente queda de usted examinar su corazón y ver su corazón lo mejor que usted pueda y decir, ¿soy o no soy salvo? Los creyentes en Cristo dejamos esta vida temporal con una esperanza. Los que están en Cristo dejamos este mundo un día. Los que son creyentes, los que son de Cristo, los que están sellados con su Espíritu Santo, los que el Señor escogió aún antes de la fundación del mundo, los que el Señor dice en su palabra que están escritos en el libro del Cordero. Vamos a dejar este tiempo temporal, porque así fue su plan. Los creyentes en Cristo dejamos esta vida temporal con una promesa. El día que yo parta a la eternidad, no sé cuándo, nadie sabe cuándo. No sabemos el día ni la hora cuando vayamos a partir a la eternidad. Yo quiero irme de este lugar con una promesa de que yo soy hijo de Dios, de que yo soy salvo, de que cuando yo ya mi cuerpo ya descanse, hermanos, y me sepulten en la tierra, que yo esté seguro de que el Señor me va a levantar el día que llame mi nombre. Cuando llame mi nombre yo me pueda levantar y que vaya a estar en su presencia. Yo no quiero irme de este mundo sin esa esperanza y sin esa seguridad. Yo quiero estar muy seguro de que Cristo Jesús está en mi corazón. Yo no quiero jugar con esto de irme de este mundo y estar inseguro, hermanos, o irme de este mundo con una duda de que hay algunas cosas que yo debería de haber hecho y no las hice, y vino ese día y no estuve preparado. ¿Y qué pasó? No me fui con la esperanza que yo pensé. Queremos estar seguros, queremos tener esta seguridad en nuestros corazones. Hermano, a mí me importa que todos lleguemos al cielo. A mí me interesa que todos lleguemos al cielo, pero yo no puedo ayudarlos a llegar al cielo con mi propio poder. Si ustedes no me demuestran a mí que ustedes quieren ir al cielo, yo quiero ir al cielo y lamentablemente voy a tener que ignorar lo que ustedes hacen. Porque yo quiero ir al cielo, yo voy a querer hacer lo que se requiere para ir al cielo. Quizás a mí me interesa más que a usted de irme con una promesa y no irme sin promesa. El milagro no fue solo para el futuro, hermanos, porque también ellos creían también que la resurrección iba a ser en el día postrero. Ellos estaban seguros de esto.
Cuando usted ve la Biblia, ellos hermanos sabían que Dios es juez y ellos creían que las almas iban a ser juzgadas por Dios. Y por eso ella, cuando el Señor le habló en este capítulo 24, fíjense bien el versículo 21, dice: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Nos enseña que ella tenía la fe de que el Señor iba a poder sanarlo, pero murió. Luego después dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Como dándole a entender, yo sé que si tú pides, algo puede acontecer aquí para favorecer a mi hermano que está en la tumba. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Fíjense bien, y parece que como que ella no lo oyó, porque ella le dice después: yo sé que resucitará en la resurrección. En la resurrección, cuando tú vayas a verlo. No, ella dijo: en el día postrero. En el día postrero. Había una fecha, había un día donde iban a resucitar, pero ella no creía que el Señor iba a resucitar a su hermano. O sea, ella tenía la esperanza de que él iba a resucitar un día. Sí, yo sé, Señor, lo que tú me estás diciendo es correcto. Vamos a resucitar todos un día, yo ya lo sé. Pero el Señor no le estaba diciendo eso. El Señor estaba a ella diciendo de que él iba a resucitar a su hermano, de que cuando él iba a ver a su hermano en la tumba, él iba a levantarlo. Él era el único que lo iba a poder hacer, pero ella como que no lo oyó. No sé si usted ha estado en casos así donde está tan triste que aún hasta las palabras que le dan los hermanos cuando consuelan a una persona ni las podemos oír, que no podemos oír a tal persona. Estamos allí, pero no podemos, hermanos, entender bien, nomás se oyen voces. Quizás en este caso nomás era lo único que ella podía oír, nomás era una voz del Señor, pero no podía ella entenderlo. El milagro lo miraron todos. En este caso también nos damos cuenta, yo hago la pregunta: ¿por qué dudó este pueblo viendo que el Señor había hecho este milagro? Es como si ahorita alguien cae muerto y el Señor le place después levantarlo entre todos los que estamos aquí, de resucitarlo. Somos testigos de la maravilla del Señor. ¿Qué va a hacer usted? Va a ir a divulgarle, a decirle a su familia: el Señor hizo un milagro. El Señor hizo algo grande en la iglesia. Alguien cayó muerto, pero el Señor lo levantó a la hora. Estaba muerto esa persona, pero el Señor lo levantó en camino hacia el hospital. Usted va a decirle a sus vecinos, usted le va a decir a su familia, usted le va a decir a todo el mundo lo que Dios había hecho. Y así este pueblo también, al mismo momento, cuando ellos vieron esto, ellos no se quedaron con la noticia, sino que ellos fueron a dar la noticia para que los escribas y los fariseos les explicara bien este caso. Y en vez de ayudarles en la fe, los destruyeron en la fe. Dice el versículo 42, y aquí es lo que me impresiona a mí: lo dije por causa de la multitud. No dice lo dije por causa de la familia. El Señor aquí expresa una multitud. Cuando oímos esa palabra multitud para ayudarnos a entender esto, ¿qué imagina usted? Cuando hablamos de una multitud, usted se imagina un número grande. Yo me imagino un concierto de más de 1000. Cuando hablamos de una multitud, yo me puedo imaginarme aunque sea unos 500, porque estamos hablando de una multitud. Yo no veo una multitud cuando son 30. 30 no es una multitud para mí, ni tampoco 100. Entonces estamos viendo un número un poquito grande. Entonces esta multitud, el Señor dijo: yo lo hice para que ellos vean que tú me has enviado. El propósito de la resurrección fue para comprobar que Jesucristo es el único que tiene el poder para dar vida, y para que nosotros también después, hoy en esta fecha 2018, podamos también igualmente creer como esta multitud. Y en vez de, hermanos, quedarnos con ese testimonio, divulgarlo a nuestras familias de que Cristo es el único que puede resucitar. No hay nadie, hermanos, yo no he visto a nadie que haya hecho esa promesa y que haya hecho los milagros que Jesús ha hecho. Jesús fue el único hombre en todo el mundo que pudo resucitar. Las otras cosas son falsas de otras cosas, pero el Señor fue verdadero. Yo sé que hay muchos mitos y muchas
cuentos que muchos levantan, pero hermanos, este no es un cuento, esta es una verdad, lo que dice la palabra del Señor. Aunque lo vieron, no todos creyeron. Aunque lo vieron todos, algunos dudaron. Todavía vemos que la duda sigue. Sigue la duda todavía en el hombre. Después de ver un milagro, yo hago la pregunta y digo, Señor, vio un milagro, vio una sanidad, vio lo que tú hiciste, Señor, y todavía este pueblo regresa para atrás al lugar donde estaba. El Señor en su grandeza nos demuestra la razón y el propósito. El Señor nos demuestra esto en la Biblia para que nosotros podamos entender la historia mejor, que este fue el plan del Señor. Cuando yo veo esto aquí, puedo ver que a veces ha habido cosas difíciles en mi vida, que Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para su vida también. Y a veces va a ser cosas buenas, pero a veces van a ser cosas difíciles en la vida, para mí como también para usted. Pero si usted es un verdadero creyente, yo le quiero animar hoy en esta mañana a seguir firme en el camino con el Señor, en las buenas y en las malas, en las riquezas como también en las bajadas, que sigamos en el Señor, con muchos o con pocos, que sigamos firmes en el camino del Señor como creyentes y que no nos desanimemos por los problemas y las dificultades que traen a veces el desánimo, que a veces las cosas negativas traen a veces desánimo a todos. Yo como humano, como usted también, puedo padecer de eso. Que cuando oímos las cosas que no vienen como nosotros queremos, que no salieron como nosotros pensamos, tenemos que acordarnos que es el plan del Señor. Tenemos que acordarnos que el Señor aquí es donde nos ha puesto. Tenemos que confiar de que aquí es el lugar donde Dios nos ha puesto para desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. En este tiempo, hoy, en estas 12 horas que Dios nos concede de vida y salud. Muchas veces podemos repetir esto, yo lo repetí muchas veces y muchos parece que les entró por un oído y les salió por el otro, porque todavía no veían, no ven estas cosas. Pero yo como pastor lo digo, que Dios nos ha puesto en este horario ahorita, estas 12 horas, de desarrollar lo que Dios nos ha dado. Si es predicar, enseñar, ser buen padre, buen madre, buen abuelo, buena abuela, buen esposo, buena esposa, buen soltero, buena soltera, buen hijo, buena hija. En estas 12 horas ahorita Dios nos está dando la oportunidad de ser eso ya. Y de ser de lo mejor que podamos hacer con la habilidad que el Señor nos deja. De alcanzar esa perfección, si lo podemos decir así, de ser ese padre que debemos de ser esa madre que debemos de ser ese pastor que el Señor nos ha llamado a ser, de ser esa esposa que debo de ser ese esposo que debo de ser. En estas 12 horas, como el Hijo de Dios nos deja el ejemplo de que en las 12 horas del día hay que trabajar, en las 12 horas del día hay que desarrollar el talento que Dios nos ha dado en la iglesia, en el mundo, con nuestra familia, donde quiera que estemos. Con la ayuda y la gracia del Señor y su santa bendita misericordia, lo vamos a poder hacer nosotros en Cristo Jesús. El milagro fue para ellos ver y también después creer. Todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida, aunque no los hablo ni los predico, ni ando como esos grandes evangelistas que andan, ¿verdad?, hablando de milagros y sanando a gente, aunque yo no lo haga, yo he visto milagros en mi vida. Pero yo entiendo hoy también, amados, que aún hasta si no hay un milagro, cuando yo le pido a Dios que me haga un milagro, yo confío en Dios. Yo entiendo bien que si Dios tiene otro plan, es otro plan que Dios tiene, amados. Si vamos derecho en el camino y Dios decide darle una derecha donde yo pensé que iba a seguir derecho, rectamente en el camino, en la senda, pero de repente Dios decidió darle una derecha. Digo, Señor, no estuvo eso en el plan. Yo pensé que íbamos a ir derecho, pero si a Dios le plació de dar una derecha, Él sabe mejor que yo. Él sabe mejor que yo. Y debemos de tener paz en esta seguridad que tenemos en Cristo Jesús.
que cuando a veces cosas pasan en la vida, que cuando a veces situaciones en nuestras vidas están ocurriendo, de que confiemos con todo nuestro corazón, no perdamos el sueño, no perdamos el ánimo de que Dios no está con nosotros ya porque las cosas no fueron como yo pensé, que mi vida no fue. Yo puedo ver a muchos y decir, bueno, a mí me hubiera gustado haber tenido una vida como ese, claro, como ese hermano, como esa familia que él tuvo. Pero Dios tuvo otro plan conmigo y yo me gozo con el plan que Dios tuvo para mí. Y puedo decir con lo poquito que Dios me ha capacitado, que cada día yo sé que Dios me ha puesto aquí como su siervo. Y no me jacto de lo que Dios me ha dado. Yo sé que Dios me ha puesto aquí como su siervo y nadie me va a poder quitar de aquí, solo Dios, porque Dios me ha puesto aquí a mí. Y mientras Dios me preste la vida y la salud hasta que Él quiera, yo sabré, yo sé que si Dios permite otras cosas, están en el plan de Dios así pasar. Pero no es porque el diablo le ganó a Dios, ni es porque Dios no supo, sino que yo sé que Dios está ahí. Cada mañana que yo oro, le doy gracias a Dios. Gracias a Dios te doy, Señor, por mi puesto de pastor, porque tú me pusiste aquí, así se lo digo, y tú conocías mi vida antes y conoces mi corazón como es hoy. Y tú sabes lo que yo pude y puedo y lo que no puedo hacer, Señor. Pero no se lo digo con un corazón jactoso, se lo digo con humildad, se lo digo con reverencia, se lo digo con amor, de lo mejor que yo pueda entender el amor. Pero yo sé que Dios me ha puesto a mí aquí. Y yo sé que Dios, algunos de ustedes los ha puesto aquí a estar en esta iglesia. Para estar aquí, para apoyar esta obra, que esta obra siga adelante, para que Dios confirme. Quizás nosotros nadie nos conoce. Somos los únicos aquí, no somos muy conocidos en todo el mundo, ni muchos ministros nos conocen aquí, pero un día en el cielo Dios nos va a galardonar a los que apoyamos esta obra y que supimos de que aquí es donde Dios nos quiso. Y que nos quedamos aquí apoyando. Fíjese que a veces Dios le tiene tareas a algunos en lugares grandes y a veces algunos los tiene en lugares pequeños. A veces a algunos les toca como las seguridades que cuidan algunos lugares. Hay algunos que les toca hacer seguridades en conciertos donde pueden estar entre la música y todo el público, como si estuvieran en un concierto. Y qué bien les queda, ¿verdad?, cuando es un concierto del grupo que a ellos les gusta. Bueno, esos seguridades están contentos ahí gozándose con el pueblo, pero al mismo tiempo vigilando al pueblo y también gozándose con la música que ellos están escuchando. Pero a veces no es así el plan con algunos, a veces algunos los tienen atrás. Atrás, allá mero atrás donde no se ve nadie, en una puerta nomás donde pocos pasan por allí. Pero así es el plan de Dios y así Dios lo tiene. Y mientras estamos en el plan nos van a pagar al final. Pero ¿qué tal si esa seguridad que está ahí cuidando esa puerta se enfada? Y si aquí nadie pasa, aquí nadie necesita cuidar aquí esto, ¿por qué me pusieron aquí a mí? Esto fue una injusticia. Yo me voy a ir allá donde están los otros. Y cuando venga el encargado, viene a buscar al seguridad donde lo había puesto. Y le dice, ¿dónde está tal persona que lo puse aquí? El que puse a cuidar esta puerta para que nadie entrara y nadie saliera. No sé. Y de repente aparece en otro lugar donde no debe de estar. ¿Qué va a pasar con esa seguridad? Lo van a regañar. Lo van a regañar después. Y ojalá que le paguen, pero no se merece la paga porque no le estaban pagando para cuidar otro lugar, le estaban pagando para cuidar la puerta donde lo puso la agencia que lo llamó a hacer ese trabajo. Así es con Dios. Dios nos ha puesto en este lugar a apoyar este lugar, a respaldar este ministerio. Y aunque pase lo que pase y veamos los malos ejemplos que se nos dieron, Dios nos llamó a los que estamos aquí a cuidar este lugar y Dios va a recompensarnos a nosotros por cuidar este lugar. Dios no anda diciendo ahora tú te vas aquí, ahora tú te vas allá. Dios nos llamó a un lugar y a quedarnos ahí a cuidar ese lugar, siempre y cuando todavía se predique la palabra de Dios. Ahora si ya no se predica la Biblia y se ha entregado esa corporación a
hablar cosas del hombre y ya no están predicando la palabra del Señor, entonces sí, vámonos. Porque sabe que ahí no se predica la palabra de Dios, pero siempre y cuando se está predicando la palabra de Dios y se está predicando lo que es la palabra de Dios, no hay por qué correr de un lugar a irse a otro lugar donde está más suave la palabra de Dios, donde hay más gente. Ese no es el caso. Donde Dios nos puso, ahí nos puso, Él sabe mejor. Así cuando nosotros pasamos por esta vida, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, yo sé dónde Dios me puso. Y a veces pasamos por situaciones difíciles. Yo y mi esposa a veces pasamos situaciones difíciles, pero tenemos que acordarnos siempre que, hermanos, Dios aquí nos puso y nadie nos puede quitar porque Dios es el que nos puso. No hay necesidad de hacer mucho, porque Dios es el que sostiene este ministerio. Dios es el que sostiene este ministerio por medio de ustedes. Y Dios siempre lo va a sostener, siempre y cuando Dios quiera que este ministerio exista. El día que ya no va a existir es el día que Dios dice, ya se cerró ahí. Tengo otro plan en otra ciudad, en otro estado, en otro lugar ya, porque ahí ya no se va. Ya ahí acabé mi obra. Pero siempre y cuando sea Dios. Como mi esposa me dijo la vez pasada, vamos a luchar hasta el fin. Y dije, está bien, le dije, vamos a luchar hasta el fin. Y si un día Dios tiene otro plan, vamos a decir, vamos a salir de aquí, hicimos la lucha y no se pudo, pero vamos a hacer la lucha en el nombre del Señor. Vamos a hacer la lucha, vamos a luchar juntos, vamos a cobrar ánimo, vamos a vivir como soldados y no como lo contrario, y hacer la lucha, aunque sea, hicimos la lucha, pocos, pero hicimos la lucha para que esta obra siga adelante y con la ayuda de Dios pudimos hacer lo que se hizo. Pero qué triste fuera de que, no, pues no pudimos, fuimos pocos, ni se hizo la lucha, ni se hizo el esfuerzo, ni se trató, nada. Yo creo que se hubiera podido haber hecho más y que estemos ahí lamentándonos después. No, vamos a hacer la lucha aunque sea. Si vamos a perder luchando, esforzándonos en el nombre del Señor. Vamos así, amados hermanos, a ponernos en pie y no olvidar el plan que Dios tiene para nosotros todos. No se olvide usted que Dios tiene un plan si usted está en Cristo Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por el don que Dios nos ha dado, por el talento que Dios nos ha dado, que no lo merecemos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a sacudirle el polvo a lo que Dios nos ha dado y vamos a tratar otra vez a hacer la lucha, en hacer lo que Dios nos ha llamado. Sacúdale el polvo a lo que Dios le ha dado si no lo ha usado y use el don que Dios le ha dado. Úselo para la gloria del Señor. Padre, muchas gracias te damos a ti en este momento, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor. Cuando vemos este plan que tú tuviste, Señor, para esta familia, cuando yo veo, Señor, esto, Señor, tú ya nos habías enseñado en tu palabra, Señor, que el plan no era para que Lázaro quedara en la tumba, Señor, sino que tú ibas para levantarlo otra vez. Pero parece que tus discípulos no te escucharon, parece que no entendieron. También las mujeres, las hermanas, también Marta y María, escucharon también el plan, pero parece que tampoco lo entendieron, Señor. Y el pueblo también estaba muy lejos de comprender tu poder. Hasta que tú demostraste tu poder cuando levantaste a Lázaro, cuando lo llamaste, cuando clamaste su nombre y salió de la tumba, Señor, después de 3 días. Señor, nos demuestras tu poder, creemos tu palabra, tú eres la resurrección y la vida, creemos que tú estás en nosotros y ese mismo poder que levantó a Lázaro va a levantar a los verdaderos creyentes, Señor. Lázaro creyó, Señor, por eso lo levantaste y así nos demuestras que así nosotros también. Cuando allá se pase lista a mi nombre, yo quiero responder, Señor. Cuando me llames por mi nombre, Señor, yo quiero responder. Y no me voy a jactar porque viví perfectamente bien a la letra, Señor, pero me voy a jactar por tu gracia y tu misericordia y por tu amor que me tuviste para salvarme, Señor. No me puedo jactar de ser fiel, no me puedo jactar de cumplir con todo, no me puedo jactar que tengo fe, Señor, para mover muchas montañas.
pero te doy gracias porque me has llamado y me has escogido, Señor. Gracias que en tu plan estuvo de que tú nos escogiste y no nosotros a ti, Señor. Gracias por impartir vida eterna en nuestros corazones. Gracias por darnos vida, Señor, y una esperanza después de esta vida. Ayúdanos a atesorarlo y a no olvidarlo, Señor. Y perdónanos si hemos ignorado esta grandeza. Perdónanos si no hemos, Señor, tomado la atención que debemos a la obra que tú hiciste. Gracias te damos por el perdón y tu misericordia. Gracias que tú nos perdonas de nuestros pecados. Gracias, Señor, que eres tú el que has hecho la obra en nuestros corazones y no nosotros. Gracias que podemos confiar en las promesas de tu palabra. Hoy en esta mañana, ayuda a mis hermanas y mis hermanos en esta obra a seguir adelante, a perseverar. Todos nos cansamos, todos nos desanimamos a veces, todos a veces llegamos a no creer en ciertas cosas y a veces, algunas veces nos portamos como no debemos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Padre Santísimo, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.